¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Iniciamos una nueva semana, la semana penúltima de este repaso de la lección, donde hemos ido paso a paso aprendiendo de las hermosas enseñanzas que las Santas Escrituras nos dan. Y en este día, sábado 11 de diciembre, tenemos un texto para memorizar que se encuentra en Mateo el capítulo 4 y el versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermosas palabras que tenemos nosotros justamente aquí en el día de hoy para aprender acerca de nuestro Padre Celestial. Y teniendo en cuenta este hermoso pasaje que encontramos, podemos decir que con ramas, como ramas de la vid verdadera, la palabra de Dios siempre presenta una unidad en la diversidad. Y en ella hay una unidad perfecta, sobrehumana y misteriosa que ningún libro tiene. La Biblia contiene la sabiduría divina y en ese es justamente el fundamento de toda la verdad, de toda la verdadera educación. Pero este libro ha sido tratado con indiferencia por muchos durante o a través de las generaciones. En Génesis, Cristo es la simiente prometida. En Éxodo, Cristo es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Cristo está tipificado por los santos sacrificios. En Deuteronomio, Cristo es la serpiente de bronce. En Números, podríamos continuar a lo largo de los documentos del Antiguo Testamento. Y siempre encontraríamos como centro de la Biblia a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo se encuentra directa o indirectamente en cada uno de estos libros. El hilo redentor que atraviesa las Escrituras puede ilustrarse de una manera maravillosa, comparando Génesis, el primer libro de la Biblia, con Apocalipsis, el último libro de ella. El primer y último libro que justamente hacen parte de este canon. En Génesis se revela el origen de los cielos y de la tierra, mientras que en Apocalipsis está la consumación de los asuntos terrenales que se efectúa, y el viejo orden se reemplaza por un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, el mismo cielo, pero con una naturaleza ya espiritual. El engañoso Satanás que sedujo a nuestros padres originales debe ser, allí en Génesis, debe ser arrojado al infierno donde ya no engaña más, según Apocalipsis. El hombre que originalmente era perfecto, pero que desobedeció al pecado en Génesis, en virtud de su obediencia en Cristo, tiene ahora la oportunidad de volverse perfecto nuevamente, según Apocalipsis. Qué hermoso contraste desde el inicio hasta el final de la Biblia, que nos muestra un libro compacto, unificado. Así entonces la tristeza que nosotros vemos en Edén se transforma en la alegría del cielo nuevo y de la tierra nueva de Apocalipsis. El árbol de la vida del que se separaron nuestros primeros padres será nuestra alegre posesión una vez más allí en Apocalipsis. Apropiadamente, hay una notable concurrencia de tema entre Génesis y Apocalipsis. La Biblia dice ser la palabra de Dios divinamente inspirada. ¿Hay algún apoyo para esta afirmación? Por supuesto que sí. La evidencia de la inspiración de la Biblia se divide en dos categorías generales. Algunas evidencias se clasifican como de naturaleza externa, mientras que otras se consideran internas. Por ejemplo, los artefactos del campo de la arqueología que corroboran las declaraciones históricas de las Escrituras son hoy una evidencia externa fehaciente de la veracidad de lo que dice la Biblia. Estos son fenómenos de autenticación, porque es una autenticación propia de la Biblia
que demuestra que debe haber sido orquestada por una mente súper inteligente y que todo lo puede. Una de las pruebas de inspiración es la increíble unidad que es la característica de la Biblia, porque la unidad de la Biblia es relevante, porque la unidad de la Biblia es una prueba relevante de su inspiración. Podemos preguntarnos algunos. Para apreciar la maravillosa unidad que impregna la Biblia, primero nosotros debemos comprender varios hechos importantes acerca de la Biblia. En este antiguo libro fue escrito aproximadamente por unos 40 hombres diferentes en 3 idiomas diferentes: el hebreo, el arameo y el griego. Su composición se produjo durante un vasto periodo de tiempo, desde el Pentateuco, es decir, posiblemente el libro de Job, que fue escrito incluso antes, hasta la finalización de Apocalipsis. A lo largo de este periodo estuvieron involucrados unos 1600 años de historia, y los escritos sagrados surgieron de una variedad de antecedentes culturales. Los documentos fueron escritos por un grupo de diversos autores. Tenemos entre ellos pastores, pescadores, hombres profesionales y también académicos. En vista de este hecho, podríamos esperar que la forma final de las escrituras sea una mezcla o simplemente una enmarañada de temas divergentes, a menudo que son estropeados por conflictos. Es decir, una falta de continuidad, una contradicción. Pero cuán maravillosa es la palabra de Dios, que justo no es así. Este no es el caso de la palabra de Dios. La Biblia se caracteriza por una armonía tan asombrosa y un flujo constante que desafía completamente cualquier explicación naturalista. Sin lugar a dudas, había una fuente unificadora detrás de su composición. Es como si la Biblia fuera una magnífica sintonía que claramente fue orquestada por un solo director y maestro, nuestro Padre Celestial, al cual sea la honra y la gloria por siempre. Además, también existe la sugerencia inicial de que un Dios benevolente estaba comenzando a desarrollar un plan para el remedio de este desastre que ocurrió en Génesis. Se seleccionó una línea familiar específica, es decir, una nación hebrea. Para llevar a cabo esta tarea, este pueblo de Israel sería el que diese testimonio ante el mundo del Dios verdadero. Pero el hombre necesitaba aprender precisamente qué es el pecado. En respuesta a esta necesidad se dio una ley escrita. Los libros del Éxodo a través de Deuteronomio registran la entrada de la ley a Moisés. Y este conjunto de ordenanzas fue diseñado para definir el pecado. La ley iluminó la rebelión humana en toda su horrible fealdad. Los profetas del Antiguo Testamento pronuncian la venida de ese Salvador. Más de 300 profecías se centran en el Mesías prometido. Después de 4 siglos de silencio, es decir, la era interbíblica entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primero del Nuevo Testamento, Mateo, los escritores del Evangelio nos informan que el justificador, Jesús de Nazaret, ha venido. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan documentan cuidadosamente la vida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. La evidencia de la misión divina de Cristo es realmente abrumadora. El libro de los Hechos demuestra cómo los hombres y las mujeres del siglo obtuvieron la gracia justificante de Jehová. Es un manual inspirado sobre cómo convertirse en cristiano. Es un registro histórico de cómo la Biblia de Cristo se estableció en Jerusalén y floreció en todo el Imperio Romano. Posteriormente, varias epístolas a las iglesias e individuos instruyeron a los santos sobre cómo creer y cómo crecer hacia la madurez espiritual. Y finalmente, en este recorrido bíblico, el libro de Apocalipsis, con algunos símbolos vividos, ilustra el triunfo final y el completo triunfo de la causa que el Señor Dios hace contra las fuerzas hostiles.
Sin lugar a dudas, la Biblia contiene una continuidad detallada del plan, la unidad de la doctrina dentro de la Biblia. Y la Biblia también se caracteriza por la unidad doctrinal. ¿Qué es una unidad doctrinal? Con esto queremos decir que los elementos fundamentales de su sistema de enseñanza son en perfecta armonía en cada uno de los libros de la Biblia. Los escritores bíblicos no dudaron en criticarse mutuamente por las fallas personales de conducta. Lo encontramos en Gálatas 2:11. Y aunque un autor podría admitir que la producción de otro escritor era difícil de entender, como lo dice 2 de Pedro 3:16, los escritores inspirados nunca criticaron ni intentaron refutar los argumentos doctrinales de sus compañeros inspirados. Contrasta entonces con la conducta de los teólogos de nuestra edad. En cualquier edad, tenga en cuenta estos breves ejemplos como una armonía doctrinal. Las escrituras afirman que hay solo un Dios. Por un Dios, los escritores bíblicos quieren decir que solo hay una naturaleza divina solitaria. Sin embargo, esa esencia divina es poseída por tres personalidades, tres personas distintas que asumieron diferentes roles en el esquema de la redención: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se identifican en el Nuevo Testamento como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Qué maravilloso libro que tenemos por delante. Qué hermoso libro por descubrir, por estudiar, por interpretar, por analizar y sobre todo por crecer espiritualmente para prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.